Hola a todos, aquí les voy a explicar cómo continuar con el práctico campo eléctrico entre placas después de que tienen hecha la gráfica de voltaje en función de la distancia de la placa negativa. Como ven, les quedó una tendencia lineal y hay que trazar una línea media. ¿Qué quiere decir una línea media? Es una línea que pase por todos los puntos o por la mayoría, o que deje más o menos la misma cantidad de puntos por encima que por debajo, pasando por al menos 2 puntos. Estos 2 puntos, que en este caso fueron los únicos que me coincidieron, son los que yo voy a elegir para poder calcular la pendiente de este gráfico. ¿Cómo se calcula la pendiente? Variación de lo que hay graficado en el eje vertical sobre variación de lo que hay graficado en el eje horizontal. En nuestro caso, lo que hay graficado en la vertical es el voltaje, por lo tanto quedaría delta V sobre lo que hay graficado en el eje horizontal, que es distancia a la placa negativa, o sea, delta V sobre delta X. Así se calcula la pendiente. Para poder calcularla, y si desarrollo acá la ecuación, delta V implicaría un voltaje final menos un inicial sobre una posición final menos una posición inicial. ¿De dónde voy a extraer estos datos? Debo de elegir 2 puntos que pertenezcan, que estén sobre la línea. Al que esté más cerca del 0 acá en el eje X lo llamo inicial y al otro lo llamo final. Y a cada uno de ellos le va a corresponder un valor de voltaje y de distancia a la placa negativa, ¿no? Entonces, mi voltaje final, voy al punto final y va a ser 10. Entonces aquí quedaría 10 menos voltaje inicial 4 sobre posición final 0,075 menos 0,024. Obviamente hay que tener cuidado al hacer esta división, primero se hace lo de arriba, después lo de abajo, o se usa paréntesis, y la pendiente mía, en este caso con estos puntos que elegí, me da 117,6. ¿Cuál es la unidad de medida? Quedaría voltaje sobre distancia, entonces me quedaría voltaje sobre metros, voltios sobre metros. ¿Qué hay que hacer ahora? Buscar el significado físico de la pendiente. Pasemos ahora al significado físico de la pendiente. Para eso tenemos que utilizar la definición de diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es el trabajo realizado por unidad de carga. De aquí, si despejo el trabajo, la carga que está dividiendo pasaría multiplicando y me queda que el trabajo es delta V por Q. A la vez, sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, si trabajo es delta V por Q y a su vez es fuerza por desplazamiento, podemos decir que delta V por Q es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, de aquí, si yo este delta X que está multiplicando lo paso dividiendo en delta V y la carga que está multiplicando paso dividiendo a la fuerza, me quedaría que delta V sobre delta X es igual a fuerza sobre carga. Si esta fuerza es de origen eléctrico, lo que estaría calculando aquí, ¿qué es? Justamente el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la ecuación de campo eléctrico es fuerza sobre carga. ¿Eso qué quiere decir? Que también, en este caso, el campo eléctrico se calcula delta V sobre delta X. Si nos fijamos, delta V sobre delta X, así, fue la ecuación que utilizamos para calcular la pendiente. Entonces, a prestar atención acá, el significado físico de la pendiente es el módulo del campo eléctrico. Como es módulo del campo eléctrico, vamos a trabajar esta ecuación en valor absoluto, porque así no entra en discusión el tema del signo. Pasemos ahora a la gráfica de campo eléctrico en función de la distancia de la placa negativa. Como la pendiente es de una relación lineal,
no importa en qué tramo de la gráfica yo vaya, el valor de la pendiente va a ser el mismo, 117,6. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico entre las placas, como ya lo sabíamos previamente, siempre va a tener el mismo valor. Además siempre tiene la misma dirección y sentido, ¿no? Va de la placa positiva a la placa negativa. Entonces el campo eléctrico va a tener siempre el mismo valor y va a valer 117,6. Entonces, ¿cómo hago la gráfica de campo eléctrico en función de la distancia de la placa negativa? Lo que hago es marcar el 117,6 en nuestra gráfica y debo poner que en todas las distancias de la placa negativa, o sea en el 0,075 metros, siempre va a valer lo mismo. Entonces me queda una línea horizontal, así el campo. Y esto me está indicando que el campo eléctrico vale siempre lo mismo. El campo eléctrico entre placas vale siempre lo mismo. Eso es una conclusión del práctico también. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos. Muchas gracias.